Llegar al grupo, algunos comienzan y de ahí otros se van. Y generalmente, como este es un curso para coordinadores, subcoordinadores y nuevos líderes, pues la verdad es que el primer punto que quisimos tocar con el Consejo Central es que nosotros tenemos que tener una fe con coherencia. Es decir, tenemos que vivir lo que predicamos, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, si voy a poner un ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, mira, no chupes, si los viernes me voy a poner bien atusa, ¿va? Pues entonces me va a decir mi hijo, entonces ¿con qué moral vos me decís? ¿No? O como me pasó a mí, ¿va? Que una vez yo le dije a mi hijo, bueno, ¿y vos por qué estás diciendo malas palabras, va? Entonces me dice, porque vos las decís. Y yo todavía me agarré y le dije, pero tu mamá no dice, le dije, va. Entonces agarra el ejemplo de ella. Pero son cosas, ¿verdad? Son cosas y hábitos, muchas veces son hábitos que nosotros tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Como cristianos. Porque, miren, la conversión es desde el momento en que conocimos a Jesús hasta el día en que nos mudamos. Tenemos que ir cambiando todos los días. Nadie es santo en un día, ¿verdad? Solo Dimas tuvo la suerte de estar 3 horas a la par de Jesús y llegar al paraíso, pero de ahí todos los demás tenemos que tener nuestro proceso de conversión, ¿verdad? Tenemos que encontrarnos con Jesús y soportar en este camino. Y algo muy importante que quisimos nosotros con esta serie de charlas que vamos a empezar este año es poder formarnos como líderes, porque muchas veces tenemos esa ilusión de servir en la comunidad, el Señor nos restaura nuestro matrimonio y nosotros queremos llegar y dar todo eso que el Señor nos ha permitido tener, pero no necesariamente tenemos esas habilidades que como líderes necesitamos para poder dirigir una comunidad, para poder servir, para poder tener pues esas oportunidades de poder ayudar de muchas maneras a nuestro movimiento. Y parte de eso son estas charlas que van en función de formar a todos los coordinadores y subcoordinadores de nuestras comunidades y futuros servidores que puedan en algún momento desarrollarse para estar sirviendo en una comunidad. Entonces, el tema de hoy es ser cristianos de verdad, coherencia entre creer y vivir. Y nos vamos a ir con esta cita, Mateo 5:16. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Qué significa esta cita? Cuando uno está en una posición de liderazgo o cuando uno ha sido transformado, tiene uno muchas miraditas alrededor, ¿verdad? Y hay siempre alguien que está pendiente para ver en qué momento cae uno, para decirle, no que habías cambiado, y no que habías dicho que estabas en un grupo de oración, y no que tu matrimonio iba tan bien. Siempre hay alguien que quiere juzgarnos para vernos caer. Entonces tenemos que ser conscientes que nosotros estamos siendo observados, pero además de eso somos luz para otras personas a través de nuestro testimonio. Entonces la gente va a seguirnos por el testimonio que damos, pero no a la primera. Va a pasar un tiempito para que la gente crea que realmente fuimos transformados. Y además, ¿qué es nuestra misión? No que nos miren qué pilas somos y qué bonitos estamos y ahora ya vamos juntos a misa. No. ¿Cuál va a ser nuestra misión? Llevar a otros a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Esa es nuestra misión. No sentirnos que fuimos transformados para que todo el mundo nos mire, sino porque realmente tenemos una misión de llevar a más
personas a los pies de Cristo. Sí, fíjense que yo oí una charla donde decía que la cruz tenía un palo horizontal y uno vertical, porque uno era la comunicación con el Padre y la otra es la comunicación con el hermano. Y en este mundo que vivimos, en que cada día se trata de vivir de una manera más cómoda, con menos esfuerzo, ¿verdad? Que nos invita a que a que busquemos satisfacer más nuestras necesidades que darnos a los demás. Entonces, Dios, si ustedes leen el capítulo de Mateo y comienzan desde el capítulo 5, incluso nos llega a decir el Señor que somos sal, es decir, que tenemos que darle sabor a la vida de otros, comenzando por nuestros propios hijos, ¿verdad? Nuestra propia familia. Por eso, bien decía Camila, que los primeros muchas veces que nos juzgan son los que viven en nuestra casa, son los que viven en nuestro alrededor, son los que se dan cuenta de nuestro yo. Pero qué bello es darse cuenta que ellos empezaron les empezó a llamar la atención por qué mis papás hacen esto o han dejado de hacer aquello, o por qué mi papá cómo ha cambiado en esto. Y miren, es lindo darse cuenta de que la gente los reconoce. Y otra cosa por la que no dije, pero queríamos comenzar con este curso de líderes es, hermanos, nosotros somos siervos, el Señor es otro. Nosotros no vamos a ser eternos, somos pasajeros, ¿sí? Entonces, imagínense si todavía estuviera San Pedro dando cátedra, si fuera él, pues así sería, pero la iglesia se ha venido renovando y nosotros somos igual que la iglesia, somos parte de la iglesia. Entonces este grupo se tiene que ir renovando, o sea, tenemos que tener nuevos líderes. No es un secreto que en muchas comunidades carecen de ese liderazgo. Y peor, hay gente que ni siquiera quiere ser líder, o sea, ni siquiera se quiere hacer caso a cargo, ni siquiera se quiere comprometer. Entonces, y se los digo por experiencia propia, ¿verdad? Nosotros pasamos 7 años de coordinadores de una comunidad hasta que por fin empezaron a surgir nuevos líderes y se hicieron cargos, pero nosotros no somos eternos, ¿verdad? Y es importante qué significa, o que entender qué significa vivir en coherencia. Es difícil para todo cristiano ser coherente, y más en este mundo que nos ataca de diferentes maneras, y nos ataca por las debilidades que tenemos, ¿verdad? Muchas veces nos enfrentamos a tentaciones, preocupaciones, momentos de debilidad. Hace unos días estaba hablando con una persona y decía, ay no, eso de seguir a Dios, ya me di cuenta que no funciona, porque cuando uno está con Dios, le va peor a uno, ¿verdad? Entonces yo mejor no me comprometo mucho. Cuando nosotros escuchamos esos pensamientos de las personas que a veces pueden estar en nuestras comunidades, no han entendido en dónde están y para qué están. Y nosotros como líderes tenemos que llevarlos en ese camino para que entiendan que el estar cerca de Dios no es más problemas. Es que Dios nos está transformando. Es que Dios está quitando de nuestras vidas todo aquello que no es agradable a Él, con el que hemos estado viviendo muchos años, ¿sí? Entonces, vivir en coherencia también, dice, Dios nos llama a ser más auténticos. A veces, aquí hemos hablado muchas veces en nuestras charlas, las máscaras que nos ponemos cuando
Estamos diciendo, hasta cuando compartimos en nuestras comunidades, nos estamos poniendo máscaras porque siempre queremos mostrar algo que no somos, ¿sí? Porque siempre queremos aparentar algo que no somos. Y eso es no vivir en coherencia. Dejarnos transformar por su gracia. Dios quiere transformarnos. Y miren, cuando nosotros empezamos a hablar de estas charlas de liderazgo y empezamos como a tocar esos temas de qué queríamos cuando nos reunimos con todo el consejo, nos dimos cuenta de que realmente todas las charlas de restauración nos van llevando en ese camino de vivir en coherencia, ¿sí? Que a veces no lo queremos ver o no las queremos aceptar porque implica morir mucho a lo que hemos sido, a ese viejo hombre, ¿verdad? Pero al final es llevarnos en ese camino de transformación y conversión. Tenemos que ser auténticos ante Dios y ante los demás. Ese es un tema que a veces puede ser doloroso para uno y también doloroso para otras personas. Porque a veces cuando yo tengo que ser y sanar y decir cómo soy y cómo me siento, puede lastimar a personas porque yo estoy en un proceso de conversión y necesito ir limpiando y ir sanando mis heridas, que a veces, por ejemplo, con mi cónyuge, pues sí, hay heridas que yo tengo y que necesito ir sanando porque mucho de lo que tú estás haciendo me está lastimando, y cuando entramos en ese proceso no es fácil. No es fácil encontrarnos con nosotros mismos, no es fácil tener que decirle a otros esos procesos en los que yo me encuentro, ¿sí? Y que al final son de sanación y son de liberarnos para podernos dejar transformar por la gracia de Dios. Ser sinceros. Creo que el ser sinceros pues es una característica muy difícil muchas veces para muchos, ¿verdad? El reconocer que de verdad sí, el problema soy yo. Ese reconocimiento no es fácil. No es fácil, y no es fácil cuando me tengo que exponer. Cuando tengo que decir, sí, reconozco que fallé, sí, reconozco que te hice daño, reconozco o te pido perdón por esto, ¿sí? La sinceridad muchas veces nos cuesta. Seguir a Cristo, aun cuando la cruz del sacrificio y el servicio se haga pesada. ¿Cuántas veces no hemos querido tirar la toalla y decir, ay, ya no más? Y especialmente cuando estamos dirigiendo una comunidad y cuando vemos que decimos y explicamos y ya van los matrimonios en un cierto camino y de ahí regresan y vuelven como que nunca hubieran pasado por ninguna charla, y uno dice, ¿y qué hacemos? ¿Será que somos capaces de seguir adelante con esto? Y muchos podemos abandonar la tarea porque ya nos sentimos cansados, porque ya no queremos, porque qué aburrido, porque ya le hablé, porque me llama todos los días y no hace caso, porque por muchas razones. Pero tenemos que pensar que Dios muchas veces nos recibe así, y muchas veces por la misma caída que hemos tenido desde que nos convertimos. Podemos caer muchas veces por el mismo problema, ¿sí? Y Dios siempre nos recibe así. Y vivir en coherencia también va alineado a eso. Tenemos que ser como Jesús es con nosotros, como Dios ha sido con nosotros. Y de eso se trata la conversión, de querer ser como Él. Es bien importante porque, miren hermanos, al final de todo, todos los grupos, todos los movimientos, lo que busca es un solo objetivo, y es que conozcamos a Jesús y lleguemos a la santidad, que es lo que los santos han hecho. Al final ese es el objetivo, queremos estar con Dios, queremos ser santos. Y eso, una parte de ser santos
era todo lo que decía Camila, de vivir en coherencia, ¿verdad? Eso nos debe impulsar a ser mejores. Fíjense que para ser santo no hay necesidad, escúchenme bien, de haber sido bueno. ¿Me explico? O sea, yo no voy a ser santo porque soy bueno, ¿sí? Yo voy a ser santo. Ustedes sabían que hoy en día hay un proceso de canonización en un estudio, que todavía no se ha firmado, de un asesino en serie que se convirtió en la cárcel. Imagínense, un asesino en serie que mató más de 10 personas está en proceso de ser santo porque se convirtió dentro de la cárcel y su cambio fue rotundo. Pero él había sido un asesino. Y si lo vemos así, por ejemplo, como les dije, de verdad, el San Dimas había sido un asesino, estaba colgado en la parte de Cristo, no por bueno. Sin embargo, se encontró con Jesús y cambió. Entonces, eso nos debe impulsar a ser mejores, ¿verdad? Que cada sacrificio sea un reflejo de entrega a Dios y al prójimo. Miren, ir a nuestras comunidades muchas veces no tenemos ganas, ¿sí? Si eso es normal. Muchas veces no nos dan ganas tampoco el ir a este tipo de reuniones, ¿verdad? Y yo les digo, cuando yo tenía que trabajar en San Mateo y éramos los coordinadores, y que el Consejo Central nos dijo, yo decía, qué frío esto, ya van otra vez con sus reunionitis, decía yo. No saben qué tengo que hacer, pues. Y creen que yo estoy aquí fregando. Y como no son ellos los que vengan todas estas parejas que están bien fregadas, ¿va? Entonces pero cuando llegué al consejo, miren, puro San Pablo, pero no porque sea santo, sino porque me botaron del caballo también. Descubrí muchas cosas. Y descubrí precisamente esto, ¿verdad? Que Dios me ha escogido no por bueno. Dios me ha escogido porque yo sea la nana de Tarzán. Dios me escogió porque se le dio la gana, ¿verdad? Porque Dios tiene fe en mí, como tienen ustedes, por eso los escogió, para que ustedes sean líderes en su comunidad. Muchas veces nosotros le decimos como Gedeón le dijo a Dios, pero yo no puedo, si yo soy el más pequeño de mi familia, si yo soy re cobarde, ¿verdad? Si usted empieza a ver la vida de los santos, va a ver que por ejemplo, Moisés era tartajo, ¿va? Y sin embargo, Moisés es Moisés, ¿verdad? Entonces Dios nos escoge con todos nuestros defectos, ¿sí? Pero nosotros, si aceptamos el sí de Jesús, si le decimos sí al Señor, eso nos va a llevar a que sigamos adelante con valentía. Si nos caemos, que nos levantemos. Miren, hermanos, hay que seguir con valentía, aunque la gente, nuestra misma comunidad, muchas veces no esté de acuerdo con nosotros, con que muchas veces seamos criticados por los demás, ¿verdad? Pero hay que seguir, porque Jesús, por ejemplo, eso hablábamos con Camila, que muchas veces nosotros decimos, bueno, nos han dicho que varias cosas, y hemos recibido las críticas, y hemos dicho, bueno, pues ni modo, ¿ah? Y hasta que llegó un momento que dijimos, pero si nosotros servimos a Jesús, va, y si Él quiere, pues, Señor, si tú nos sirves a nosotros, si tú nos escogiste para servirte, ilumínanos o elimínanos, va. O sea, o me quitas o me pones, porque al final de cuentas fuiste vos el que me pusiste, ¿no? Y un día hablando yo con mi tía decía, imagínense, dice, que como un tal Morris y una tal Silvia, un par de burros, decía ella, hizo este movimiento. Entonces yo decía, pues chica, y ella que sabe un montón, yo qué rollo, va.
¿cómo voy a saber yo? Pero Dios nos escogió y los escogió a ustedes. Y algún día, alguno de ustedes va a estar aquí, ¿verdad? Y tenemos que ser líderes, y tenemos que seguir creciendo. De una vez me voy a pasar liderazgo porque me tardé. Ya te vi la cara. Tenemos que servir con generosidad, perdonar y ser compasivos en la luz de las tinieblas. Hacer luz en las tinieblas. Miren, hermanos, eso cuesta un montón, ¿va? Cuesta un montón ser luz, porque seguimos cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Y porque muchos quisiéramos, como decía Camila, de esta persona que yo también conozco, que dijo, no, es que seguir a Jesús se me puso peor la cosa, ¿va? Y realmente, hermanos, los problemas van a llegar como sin Jesús. Lo que el Señor nos va a ayudar, cómo los vamos a superar. Y yo les voy a decir algo. Yo recuerdo muy bien que cuando yo acepté a Cristo en un grupo de jóvenes, una persona me dijo, bueno, ¿estás dispuesto a servir a Jesús? Me llamaron a ser servidor. Y yo dije, sí, yo. Porque como uno cuando sale del retiro va mucho contento, con ganas. Y me dijeron, bueno, pues, ¿y estás dispuesto a todo? Y yo, bueno, pues, solo voy a servir ni que me fuera a hacer cura, ¿va? Y entonces me dice, porque a partir de este día, a partir del día en que te vuelves siervo de Jesús, tu cara va a aparecer en el infierno como los más buscados. Hermanos, dicho y hecho. Y no importa que solo sirvas el café, ya te hiciste de un enemigo, porque aceptaste al otro señor, el otro automáticamente pasa a ser tu enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que Él quiere destruirnos. Entonces dejo de servir porque no, ahora aunque dejes de servir, te va a destruir. Tú te puedes ir de la comunidad si quieres, pero Él te va a destruir. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso, porque decía, la palabra dice, más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Y ahí está la felicidad. Nosotros tenemos que ser esos líderes que no evitamos los problemas, pero los enfrentamos y seguimos adelante, ¿verdad? No porque nosotros, fíjense que, voy a repetir otra frase. San Juan Pablo II, cuando le decían ahora que el Papa está enfermo, que debemos rezar por él, el Papa Juan Pablo II estaba enfermo, estaba así como estaba en estado crítico, le dijeron que renunciara. Y él, volteándose a ver a la cruz, dijo, si él no renunció por amor a mí, ¿quién soy yo para renunciar por amor a él? Y esa es la verdad, hermanos. Él no renunció por amor a ustedes, por amor a mí. Y sus últimas palabras fueron, está cumplido. Terminó su trabajo. Qué alegría, hermanos, que nosotros cuando un día nos llame el Señor podamos decir, hecho está, ya terminé, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, vamos a hablar del crecimiento espiritual, porque lo que necesitamos realmente nosotros es crecer espiritualmente, ¿sí? Y para eso tenemos que ir viendo nuestro avance. El Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, escribió un libro un estudio acerca de los matrimonios. Y él decía que el mayor problema que había entre los matrimonios eran la cantidad de paganos bautizados que había. Y fíjense que les voy a contar, yo este fin de semana fuimos a una boda con Camila, allá a Monte San Francisco, allá a San Juan del Obispo. Y fíjense que llegó el padre, salió y se paró,
y los novios no llegaban ustedes. Y entonces yo ya con pena con el padre le fui a decir al papá, a los papás del novio, miren, ¿y qué pasó que no entran? Y me dice la señora, pues el cura que espere si ya le pagamos la misa. Y entonces yo, ok, o sea, aquí no es mucho la cosa religiosa. Y fíjense que cuando entró el novio, entró la novia, el primer hermano iba a leer la primera lectura, la hermana iba a leer el salmo y el papá iba a leer la segunda lectura. Leyó el hermano la primera lectura y vino el papá, se levantó y leyó el salmo. Se confundieron. Entonces la hermana se enojó y ya no leyó la segunda lectura. Entonces ya no leyó la segunda lectura y el padre se quedó viendo así como, ¿qué pasó? Y bueno, entonces el padre siguió la misa. Pero ¿a qué vamos? No les importaba un pepino que él estuviera Dios. Querían cumplir un rito social, ¿sí? Y la mayoría de católicos eso tenemos. Usted solo póngase a pensar cuántos cucuruchos cargan en las procesiones de Semana Santa. Hace no sé cuánto tiempo abrieron las inscripciones, porque ahora son por internet, y en cuestión de horas ya no habían turnos, se habían acabado. Y cuando uno los mira, porque yo fui cargador, cuando uno los mira y se pone a pensar, puchica, si todos estos que dicen creer en Dios, que creen de una manera en Dios, vivieran en espíritu y verdad, ¿cómo sería nuestro país? Debería ser diferente, pero ¿saben qué? Muchos de nosotros ni siquiera heredamos una fe, pero no la vivimos. Entonces dice en San Juan 3:5-8, dice, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del espíritu es espíritu. La única forma, hermanos, de cambiar es volviéndonos espirituales. Pero, ¿qué pasa? Que si no nos volvemos espirituales, cualquier cosa nos tira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros venimos y creemos en Jesús, pero en eso a alguien se le ocurrió de que empezó a hacer de la nueva era y empezó a hacer yoga. No, pero si eso no es malo, porque es un buen ejercicio. Y entonces no somos coherentes, porque obviamente el ejercicio como tal no es malo, pero si usted se adentra en los conceptos que fundaron eso, entonces ahí encuentra, ¿verdad?, dónde está la diversidad. Los paganos bautizados son los que están de acuerdo con que la gente aborte. Puchiga, si no querían al niño, ¿por qué? ¿Para qué lo traigan? Mejor que lo aborten, ¿va? Muy bien. Luego están los cristianos convertidos, los que ya tuvieron un encuentro con Jesús y lo aceptaron como su Señor. Y esos son la mayoría de los que nosotros tenemos en nuestras comunidades. Y esos son la mayoría de que pueden llegar a ser nuestros líderes. Y ahí dice, en Gálatas 2:20, y no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Esta cita, ¿qué es lo que nos enseña? Que nosotros, cuando entramos en un proceso de conversión, cuando nosotros nos empezamos a enamorar de Dios y a conocer el plan de Dios para nuestras vidas, pues empezamos a dejar que Él guíe nuestras vidas. Muchas veces
aquí puede pasar lo que hemos escuchado en la parábola del sembrador. Muchos entran, por ejemplo, conocen al Señor, van a un retiro, salen muy emocionados, escucharon la palabra, la entendieron, pero simplemente ya no la siguieron, ¿verdad? Los otros que cae la semilla en el camino, crece y de repente vinieron los pájaros y se robaron esa semilla. Muchas veces como cristianos podemos como cristianos convertidos, no necesariamente perseverar, ¿sí? Y aquí lo que nos invita esta cita es a que Dios viva en nosotros, que nos dejemos guiar. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Conociendo a Dios, leyendo su palabra, viviendo los sacramentos, entendiendo cuál es ese plan que Dios tiene para nosotros. Y aquí, pues todo eso que muchas veces el mundo nos puede ofrecer o nos engañan porque pues parece bueno, pero no es bueno, porque no podemos ser tan radicales, porque tenemos que ser un poquito más tolerantes, nos lleva a perdernos de esto, ¿sí? De esa conversión genuina, de poder entender que si nosotros no somos radicales con nuestra fe y con nuestra conversión, pues simplemente el mundo nos va a voltear la tortilla y nosotros vamos a ir con el mundo y pensamos que somos convertidos genuinos, ¿verdad? Dice, debo vivir por mi fe en el Hijo de Dios. Yo debo anhelar ser como Jesús. Debo anhelar en cada cosa que yo pienso, hago, digo. Yo debo vivir como Jesús lo haría. Y eso es lo que muchas veces como cristianos no lo hacemos, ¿sí? Perdemos el tiempo en muchas cosas o nos dejamos llevar por situaciones o por preocupaciones y nos perdemos de ese camino, verdad y vida que es Jesús. Fíjense que como cristianos convertidos muchas veces caemos en dos errores. Uno de esos es que queremos nada más recibir. ¿No? O sea, no faltamos a la comunidad, pero que el chilero nos estamos alimentando. Pero cuando a usted lo invitan a un retiro a dar charla, se le doblan las canillas. No, yo no puedo dar charla. O sea, yo no puedo dar charla. Y entonces salen todas las enfermedades que vimos en el retiro de vida en el espíritu, ¿verdad? La buenitis, la malitis, ¿verdad? Porque o nos sentimos muy buenos o nos sentimos muy malos o qué sé yo, ¿verdad? Entonces no queremos. Nos da miedo. Y el miedo al final, ¿qué es? Renunciar a nosotros mismos, a nuestro estatus, a nuestra imagen, ¿verdad? Ustedes no crean que a nosotros no nos incomoda estar aquí frente a ustedes hablando, claro que nos incomoda. A ver si no metemos las patas, pero es incómodo, pero, y tampoco, y también nos puede caer ojalá les guste, ojalá no les guste, pero al final de cuentas, esta es la charla. Y eso nos lleva a ser líderes auténticos, que es, pero entre vosotros no debe ser así, al contrario, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro esclavo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, yo les agradezco que estén aquí, por su esfuerzo para servir a Jesús. Nosotros también estamos aquí por el esfuerzo para servir a Jesús. Por amor a Jesús estamos aquí. Y por eso les estamos sirviendo a ustedes con esta charla. Porque Él nos sirvió primero a nosotros. Porque Jesús jamás se deja vencer en eso. Entonces, hermanos, ustedes son los líderes de sus comunidades. O futuros líderes de sus comunidades.
es bien importante que sean esos líderes auténticos, esos líderes que sean movidos por el amor a Jesús, ¿sí? Que sea eso lo que los mueve. Yo les voy a contar algo que me pasaba, dos cosas que me pasaron. Bueno, la primera fue que una vez estaba en nuestra comunidad, que está José y Aste, está Chonita y Homero y Mayrita y Quique, y me acuerdo, bueno, yo creo que Homero y Chonito todavía no están para esa época, pero me acuerdo que estábamos los lunes recibiendo, y en eso no sé por qué, fíjense muchachos, no sé por qué, la pasaron la reunión para miércoles. Y yo jugaba fútbol los miércoles. Y entonces yo le dije a Camila, me haga qué lástima si tan chilero que estaba el grupo, ¿ah? Pero yo no voy a dejar de jugar fútbol. Ahí el Señor me confrontó. ¿Quién es tu prioridad? ¿Tu fútbol o tu matrimonio? ¿O tu esposa? ¿Qué es más importante para ti? Pues porque decidí bien, es que estoy hoy aquí, ¿verdad? Aprendí a darle su primer lugar a Dios, porque Él es el Señor, no yo, y Él es mi Señor, yo no soy mi Señor. Entonces renuncié, y no les digo esto para que me pongan como ejemplo, les estoy diciendo, porque muchas veces dicen, sí, pero ese no hace nada. No, sí hemos hecho cosas, sí hemos renunciado para poder servirles. Bueno, las características del crecimiento espiritual. El pagano bautizado, pues no tiene conversión, como lo hemos dicho. Su relación con Dios es bien superficial. Yo cargo en misa, o como decía el padre, el padre aquí en la parroquia dice, las dos misas que más se me llenan son las del miércoles de ceniza y la de Navidad. Y ahí viene gente que no la vuelvo a ver en todo el año. Es cierto. Se deja influenciar por el mundo. Pues obviamente no tiene frutos del Espíritu, porque no alimenta el Espíritu. Tiene un conformismo religioso. Ese conformismo religioso es con que yo haga tal cosa, yo ya me gané el cielo. No está dispuesto a dar más. No tiene compromiso con la comunidad. Y por ende también vive de manera contradictoria. Lo que yo les comunicaba a ustedes. Es decir, voy a mi grupo el día que me toca, pero el sábado me voy de parranda, ¿va? Porque aquí nos han enseñado un término que se llama soltero casado. ¿Cuántos solteros casados no tenemos en los grupos? Que no quieren dejar su vida de soltero, quieren seguir siendo casados. De ahí viene el cristiano convertido. En primer lugar, vive la fe de manera personal y coherente, es decir, por ejemplo, asiste a los sacramentos, se enfoca en su propia santificación y relación con Dios. Su vida es testimonio de la fe. Se dedica al servicio en su vida cotidiana y vive los sacramentos. Es decir, miren, así está el rollo. Todos comenzamos así, o por lo menos la mayoría. Yo así comencé, ¿sí? Comencé cargando procesiones, que no está mal, voy a aclarar, no está mal, pero para mí Dios era un bombero, ¿verdad? Y de ahí pasamos a ser cristianos convertidos, es decir, que empezamos a crecer en Jesús. Pero miren, hermanos, todo aquel que empieza y crece en Cristo, le nace la necesidad de servir a Jesús. Y el que sirve a Jesús automáticamente pasa a ser un líder, quiera o no, ¿sí? Por ejemplo,
Vive la fe y tiene la responsabilidad de guiar y enseñar a otros. Da formación espiritual a otros, además busca su propio crecimiento. Tiene un rol visible, orientado y pastoreando a otros miembros. Su servicio es formal y tiene la responsabilidad de coordinar actividades y servir en una comunidad. Usted vaya pensando en cuál de estas tres está, seguramente ya está acá, ¿verdad? Seguramente ya tienen las características del líder auténtico, entonces tienen que empezar si ya las tienen, sígalas fomentando. Yo tal vez ahí agregaría también el tema de que a veces tenemos un concepto de que, ay, no, es que yo no puedo hablar en público, o yo no sirvo para dar charlas, o yo no sirvo para tal cosa, y no necesariamente un líder es eso, ¿sí? Un líder es quien da ejemplo y que otros lo sigan. Y ese liderazgo empieza en cualquier servicio dentro de nuestra comunidad. Si a mí me toca lavar los baños, ese es un liderazgo, porque hay gente que me está viendo. Yo estoy haciendo las cosas con humildad, con amor, y lavar el baño es parte de mi servicio, y es ser líder también en eso, porque lo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿sí? Y no nos tenemos por qué asustar o pensar no estoy todavía capacitado, cuando yo ya pueda, que eso es lo que muchas veces nos pasa aquí, que nos da miedo tomar el control y decir, me lanzo a tomar una comunidad, me lanzo a poder hacer crecer el movimiento. Hay muchos matrimonios que lo necesitan allá afuera, pero yo me quedo cómodo aquí porque yo estoy cómodo, me gusta, yo solo recibo y ahí estoy bien, ¿sí? Y estoy siendo cristiano convertido, pero no estoy dando más, y el Señor me pide ir y proclamar el evangelio. O sea, no me puedo quedar con lo que Dios me está dando, tengo que darle a otros, tengo que llevar mi compromiso con Dios en este movimiento es llevar a más matrimonios a los pies de Jesús, y no me puedo quedar con que nosotros estamos bien aquí. Tenemos que expandirnos, abrirnos. Ahorita tenemos la bendición que se nos abre una nueva comunidad. Sale ahorita de Sagrado Corazón una nueva comunidad en Misco. ¿Por qué? Porque se atrevieron, porque dieron el sí, porque dijeron, vamos a servir al Señor. Y eso es lo que buscamos. Líderes comprometidos, líderes. Cuando Jesús escogió a los discípulos, muchos no estaban preparados, ni conocían. O sea, Dios los tocó y ellos dejaron que el Señor los tocara con su gracia. Y dijeron, bueno, Señor, pues si tú quieres, aquí estoy. Y haz conmigo lo que tú quieras. Miren, y lo que dice Camila es bien importante. En la comunidad, cada uno, decía San Pablo, todos somos parte del cuerpo, pero no todos somos ojos, no todos somos orejas, no todos somos boca, no todos somos brazos y manos. Los líderes también son diferentes, ¿sí? Yo me acuerdo muy bien que, por ejemplo, yo en San Mateo, yo no era pescador, yo no sabía jalar gente, yo soy re burro para jalar gente. Yo en vez de jalarlos los espanto, pero Quique y Mayrita, muchachos, el Quique pescaba con red, ¿va? Ese sí pescaba. Y por ejemplo allá está Wendy y Diego, también pescan con red, ¿sí? Entonces a cada uno les da. Por ejemplo, yo no soy bueno para la tecnología, pero tenemos a Shomi y Eric, que son unos haces para eso, y son los que han venido a cambiar. Entonces todos somos llamados a ser líderes de nuestra manera, y todos debemos ir sumando. Si aquí todos predicáramos, si aquí todos hiciéramos, pues, no nos complementamos, pero Dios ha llamado a un grupo entero, ¿sí?
Por ejemplo, hay gente que es bien calmada, bien tranquila, que no se molesta, como Rafa, por ejemplo. Es bien tranquilo, uno le puede decir de todo y está bien tranquilo, ¿va? Y hay unos que son unos hijos de la chingada como yo, ¿va? Que somos bravos y que regañamos y que fregamos, ¿va? Y que fregamos, ¿va? Mi estimada. Hacemos obras. Hacemos obras, y bueno. Entonces todos estamos llamados a ese liderazgo. Entonces la invitación hoy es, hermanos, salgan a construir, ¿sí? Salgan a pescar, inviten gente, ¿sí? Algunos los ha escogido ya para dar charla, pero los demás, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que ver cómo mandamos, ¿verdad? A algunos nos va a tocar servir café, a otros lavar baños. Bueno, nunca lavamos baños, esa es casa. A mí lo peor que me ha tocado es bañarme con agua fría, pero eso es otro rollo, ¿va? Vamos a dar como algunas, porque parte de lo que nosotros queremos con estas charlas no es solamente venir a dar un tema bonito, es poder darles herramientas. Y mucho de lo que ahorita lo que vamos a ver son algunas características que debemos tener nosotros y cuál debiera ser la práctica diaria para llegar a eso, ¿sí? Entonces, como darles un ejercicio que ustedes puedan poner en práctica para poder nosotros, por ejemplo, ser agradecidos. El ser agradecidos para nosotros como líderes, como cristianos, debe ser lo más importante. O sea, cada día que nos levantemos debemos agradecer por las cosas tan simples como poder abrir los ojos y respirar, que muchas veces damos por sentado esas cosas y no nos damos cuenta que es por misericordia de Dios que estamos levantándonos, abriendo nuestros ojos, poder ver la luz del día, ¿verdad? Entonces la práctica diaria es comenzar y terminar el día con una oración de agradecimiento a Dios por todo lo que nos da, reconociendo las bendiciones diarias, nuestra salud, nuestra familia, amigos, trabajo, la presencia de Dios en nuestra vida. Que podamos todos los días, esta presentación se las vamos a mandar, pero que podamos revisar, todos los días debo ser agradecido, el poder tener como esa intencionalidad en querer ser con Dios como Él ha sido con nosotros. El ser agradecido es bien importante y el Señor nos lo recalca en la parábola, no en la parábola. ¿Se acuerdan cuando aparecieron los 10 leprosos? Sí, sí. Y él preguntó y solo uno regresó. Y no era porque los otros leprosos a lo mejor fueran malagradecidos o malos, sino que imagínese usted ha sido rechazado, tiene una enfermedad donde no se le puede acercar a nadie, y en eso se cura. ¿Qué es lo primero que quiere hacer ese hombre? Ir a ver a su familia, ¿va? O lo primero que quiere ir a hacer es a gritarle al mundo, aunque es libre. Pero muchas veces se le olvida que lo más importante es el agradecimiento. El padre Santiago Marín en una prédica contaba que una vez una hermana llegó a platicar con él y le decía: estoy molesta con Dios porque yo que le he servido no sé cuánto tiempo, ahora estoy enferma. Y él le dijo: ¿y cuántos años tienes? No me acuerdo, pero me lo voy a inventar. 50. Ok. ¿Y hace cuánto estás enferma? Hace 6 meses. Bueno, le dijo él, entonces estuviste 49.6 años de vida sana. ¿Por qué no agradeces por eso? ¿Por qué solo agradeces cuando estás bien y no cuando te toca algo malo? O sea, ¿por qué voy a ser agradecido si solo me pasan cosas buenas? Decía Jesús. No, también agradezcamos. ¿Ah? Den gracias por todo, dice el Señor. Y todo es todo. Lo bueno, lo malo, la salud, la enfermedad. Tener fe en Jesucristo. Nuestra práctica
diaria para poder lograrlo? Confiar en Jesús como nuestro Salvador, que Él sea nuestra referencia, orando con fe, leyendo la Biblia, viviendo según su palabra, buscando su dirección en decisiones cotidianas y confiando en su amor incondicional. No podemos hacer una agenda de nuestro día si no le hemos preguntado a Dios que todo lo que vayamos a hacer ese día va acorde a su voluntad. Y eso implica orar, entregarle nuestro día al Señor. Vamos a tener dificultades, vamos a tener cansancio, vamos a tener preocupaciones, pero también vamos a tener alegrías. Todo eso lo tenemos que poner en manos de Dios y confiar en que el Señor va a hacer su perfecta voluntad en nuestro día. Pero confiar con fe, sabiendo que Él va a ayudarnos en todas nuestras situaciones, en todos nuestros problemas, en tomar buenas decisiones, ¿verdad? Fíjense que hay que tener fe en Jesús y se dice muy fácil, ¿sí? Y voy a decir algo que he oído por ahí, que decía Salvador Gómez. Es que mucha gente piensa, ay, qué bonito predica usted, hermano, pero es que usted porque no tiene problemas. ¿No? La verdad es que es cierto, muchos creen que los que estamos dirigiendo no tenemos clavos, ¿va? Yo no conozco sus problemas, hermanos, conozco los míos y se los aseguro que no se los quisiera heredar. Pero mi fe está puesta en el Señor. Yo estoy trabajando en una empresa, fíjense que mi empresa hace sobres de papel. ¿Ustedes saben cuántas cartas se mandan ahora por papel? Por sobres. Por sobres. ¿Sí? O sea, estoy trabajando en una empresa que está destinada a morir si no cambia su rubro. Sin embargo, y yo le digo al Señor, pues ya, conseguime otro trabajo, ¿va? Porque aquí cada vez está peor, ¿va? Nosotros, cuando comenzamos la empresa, le hacíamos los sobres de los estados de cuenta de Claro. Vendíamos 14 millones de sobres al mes. De la noche a la mañana pasamos a vender 2 millones. Y 6 meses más tarde vendíamos 600,000. Ahí tuvimos que parar las máquinas porque salía más caro hacer los sobres que venderlos. Nos metimos a otro rubro. Miren, hermanos, o sea, lo que yo les quiero decir es, no ha sido fácil. Tenemos un hijo que es TOC, y encima de eso, para lidiar con su TOC, me heredó a mí que le encanta el guaro, ¿va? Entonces cada salidita con sus cuates era ponerse hasta el queso, ¿va? Si yo hubiera sido todavía un pagano bautizado, hubiera dicho hasta ver a Cristo, ¿va? Y así hasta bromeamos con el Señor. Pero fíjense que nosotros hemos seguido creyendo, hemos orado por Él. Y fíjense que con mucha alegría les contamos que aceptó ir a nuestro retiro. Los que fueron al retiro de enero lo vieron y está muy bien. Y ha empezado a orar con nosotros. Antes huía de la oración, ahora la pide. Y estamos haciendo una oración que nos la dio la Yomi y la hacemos en familia. Miren, hermanos, ¿cómo no voy a estar agradecido yo con el Señor si Él ha sido fiel? ¿Fue de la noche a la mañana? No. Mi hija, miren, mi hija, que es la que ya conoce al Señor, Es la santa de la casa. ya no es tan santa. Ah, ya. No, la santa es Santa Camila, ¿no? Pero Santa Camila la santa. Santa Isabela es santa, pero fíjense, hermanos, que mi hija le rogamos, ¿qué quieres estudiar? Y bueno, entró a la universidad, miren, y se metió en una carrera y ella no se dio cuenta y que se inscribió en la noche, ¿va usted? Nos ha llevado, porque encima de eso no se metió aquí a la UNIS, que está cerca, nosotros vivimos Carretera Roma, se metió en la Landívar.
hay que bajarla a las 5 de la tarde y hay que recogerla a las 9 de la noche. O sea, hoy nos hizo nuestro favor nuestro hijo porque nosotros teníamos que agacharla, si no uno de los dos ya se hubiera ido a recogerla. Pero nos ha tocado eso diario. Hermanos, cuesta. Y fíjense, los martes tenemos comunidad, los miércoles tenemos consejo central, tenemos que planificar retiros. No me estoy quejando, pero es para que vean que no nos la estamos pasando. Sí, ves, ¿entendieron? ¿Entendieron sin que diga la palabra? Creer que la gracia de Dios nos permite arrepentirnos. ¿Cuál debiera ser nuestra práctica diaria? Reconocer nuestros errores y pecados con humildad, pidiendo perdón a Dios y a los demás. Practicar el arrepentimiento genuino utilizando el sacramento de la reconciliación para recibir el perdón de Dios y volver a empezar con un corazón renovado. Este puede ser uno de los más complicados, ¿sí? Pero créanme que cuando uno empieza, eso es como el ejercicio. Al principio está uno así, ay, no me va a levantar hoy. Mañana, hoy solo voy a hacer 20 minutitos. De ahí pasa otro día y no, mejor hoy no hago porque tengo que trabajar. Y así está uno. Pero cuando uno empieza a darse cuenta de la bendición de poder reconocer mis fallas, de poderlas ir a entregar en la confesión, y uno empieza a sentirse liberado, empieza a sentirse que el Señor está sanando y está obrando en uno, y uno empieza a sentirse que le van quitando como bultos de la espalda. Es cuando empieza uno, así como el gimnasio, a decir, ay, qué rico, ya se me ve el cuerpazo, ya bajé la grasita, ya me empiezo a motivar para hacer eso todos los días. Y ya ya es así como pongo el despertador porque qué alegre voy a ir al gimnasio. Ya no es como antes que, ay, eso ya me tocó despertarme. No, cuando yo empiezo a practicar así, el reconocer mis errores, mis faltas, el practicar el perdón, no se imaginan lo rico que se siente. Y eso como líderes nos toca, que muchas veces fallamos y tenemos que pedir perdón. Tenemos que decir, perdóname por lo que te dije, perdóname por lo que hice. ¿Sí? Para muestra un botón, yo hoy le jugué una broma a Eric y la verdad es que me pasé de pesado y lo ofendí. Y después me tocó pedirle perdón, ¿verdad? Si yo no hubiera estado convertido, yo hubiera hecho que se aguante si fue por joder, ¿no? Tan chillón. La verdad es que cuando uno ya está dentro de este camino se da cuenta de que, hijo de pucha, la metí las cañas, pues, ¿verdad? Mula, va. Perdón la palabra, mula, me mulié. Yo, para mí era broma, pero se pasó. Y lo reconocí, le tuve que pedir perdón, ¿verdad? No es ¿Puedo poner un ejemplo yo? Sí. Yo en la comunidad de San Mateo le pegué un coscorronazo a un hermano, enojada, porque no daba un paso que yo esperaba que lo diera. Y él se salió de la comunidad, se fue ofendidísimo. Miren, todavía sigo pidiéndole perdón, porque me siento tan incómoda, tan apenada, tan preocupada de que su fe se pueda venir abajo por mi culpa. Hay que arrepentirnos de corazón. Así es. Y reconocerlo, porque al final somos débiles, somos humanos, fallamos, pero como líderes nosotros no podemos dejar que eso se quede así. Y tenemos que ir con humildad y con amor a pedir perdón y a reconocer que nosotros también tenemos que cambiar, porque muchas veces nuestras actitudes a veces nos
llevan. Es que yo soy de carácter fuerte, mi temperamento y mi... No podemos. Y eso que dice Silvita, sí, muchas veces quisiéramos. Nosotros a veces hablamos con Pablo y los que me conocen que yo soy mucho más tranquila, como dice Pablo, tranquila, no hablo, no digo. Y él es arrebatado, explosivo y enojado. Entonces cuando él empieza, es que, ¿por qué no entendieron que no sé qué? Digo, cada uno tiene su proceso. O sea, no todos van a cambiar y transformarse como tú, ni como yo. Cada uno el Señor trata de diferentes maneras con cada uno. Pero como líderes nosotros tenemos que ser pacientes, amorosos, serviciales, respetuosos. ¿Sí? Amén. Tomar el nombre de Cristo al ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál debiera ser nuestra práctica diaria? Recordar que somos bautizados, primero, y que eso nos incorpora a la familia de Dios. A veces no nos la creemos. Es que a otros les va mejor que a mí. Es que a otros sí les da pisto y a mí no. Es que el trabajo, yo llevo buscando trabajo 1000 días y no hay modo que consiga. ¿Por qué a otros les va mejor y a mí no? A veces nos concentramos en eso y nos olvidamos que somos hijos de Dios. Esto implica ser testigos de Cristo en nuestro entorno, buscando seguir su ejemplo de amor, servicio y sacrificio. Además, pedir la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos en nuestras decisiones y acciones. Muestras de cariño, de afecto, si vemos la necesidad de alguien, si podemos ayudar a una persona. O sea, nosotros siempre tenemos que ser reflejo de eso. Porque a veces estamos tan metidos en nuestros problemas que no vemos la necesidad del prójimo. Que se nos olvida que hay otra persona que necesita de nosotros. Hoy escuchaba la prédica, la homilía, y decía el padre, tenemos que ser conscientes de que a veces una persona necesita tener un abrazo de un ángel, y no de los ángeles de Dios, sino nosotros como ángeles de Dios sirviendo aquí en la tierra. Porque a veces un abrazo puede cambiar la vida de alguien. Puede estar pensando en suicidarse, pueden estar pensando en que ya la vida no tiene sentido, puede estar buscando trabajo, y con el simple hecho yo de poder tocar una puerta y decir, mira, te paso este currículum por si tienes una oportunidad, y se le abre esa oportunidad a esa persona, puede cambiar la vida de alguien. Poder sentirme que soy ángel de Dios en la tierra. Vivir como hijos amados de Dios. ¿Cuál debiera ser nuestra práctica diaria? Vivir con la certeza de que somos amados por Dios, lo que nos da paz y seguridad. Esto se refleja en el amor hacia los demás, en la alegría de sabernos parte de una familia divina y en la confianza de que a pesar de nuestras fallas, somos valorados y aceptados por Dios. A veces creemos que le fallamos y pecamos y volvimos a caer con el mismo pecado y no nos sentimos dignos del amor de Dios. Y Dios está ahí, siempre. Miren, hablábamos nosotros con nuestro hijo hace un tiempo antes del retiro de cuando él se echa los tragos y que, ay sí, si volvés a echarte los tragos ya ni regreses a la casa, y bueno, y uno en sus enojos dice cualquier cosa, ¿va? Y ayer le decía a Pablo, si yo realmente hubiera cumplido todas las veces que te he dicho que si volvés a llegar con tragos, esto, ¿dónde estarías? Le dijo. Porque no somos capaces, porque amamos a nuestros hijos. ¿Sí? Si nosotros siendo tan débiles, siendo tan
imperfectos, siendo tan infieles con Dios, somos capaces de eso. ¿Cómo no Dios con nosotros? Transformarse por el encuentro con Cristo. ¿Cuál deberá ser nuestra práctica diaria? Abrirnos a la acción transformadora de Cristo en nuestra vida, buscando siempre mejorar y acercarnos más a Él. Esto se logra a través de la oración, la reflexión sobre su palabra y tomando decisiones que reflejen los valores del Evangelio como la paciencia, el perdón y la generosidad. Miren, hermanos. Miren, hermanos, no podemos ser líderes y no ir a misa. O sea, disculpen, no es aceptable, porque nos tenemos que encontrar con Él. Eso es como querer correr una maratón y no comer antes, ¿va? Eso es como querer hacer ejercicio y no alimentarse. O sea, al principio va a perder la grasa, pero luego va a perder músculo. O sea, uno debe alimentarse y la única forma de alimentarse es cumpliendo los sacramentos. Y el sacramento más importante es la misa. Entonces, hermanos, tenemos que darle su lugar al Señor. Él tiene que ser lo primero y la misa es lo primero. Fíjense que, otra vez voy a contar, nosotros fuimos el sábado a esa misa de ese casamiento. Fuimos de los pocos que pasó a comulgar. Eso fue el sábado. Y el domingo, que fue ayer, nosotros teníamos la necesidad de oír una misa completa y volvimos a ir a misa. Entonces ahí le digo yo a Camila, ya estamos creciendo, porque ya el Señor es importante para nosotros. Necesitamos nosotros de Él. Y es que, yo no sé ustedes, pero acuérdense cuando ustedes comenzaban sobre todo los hombres, cuando comenzaban a cantinear y miraban que la chava ya iba cayendo, ¿a poco faltaban de llamarlo o de irla a buscar? Igual tenemos que ser con Dios, ¿verdad? Fortalecerse por los sacramentos. Me adelanté. Practicar la Eucaristía, la confesión y los otros sacramentos, ¿verdad? No voy a entrar ahí ahorita. Amar a los demás con un corazón semejante al de Jesús. Nuestra práctica diaria deberá ser practicar el amor incondicional hacia los demás, sin esperar nada a cambio. Esto implica perdonar, ser compasivos, ayudar a los necesitados y mostrar empatía. Amar incluso a aquellos que nos resultan difíciles, siguiendo el ejemplo de Cristo que amó a todos sin excepción. Ayer eso era la misa. Sí. Fíjense que San Agustín decía, el Dios que te hizo sin tu permiso no te cambia sin tu permiso. Hermanos, nosotros, el Señor nos va cambiando en cuanto nosotros le vamos permitiendo el control. Cuesta, claro, pero hay que dejarlo. Y entonces nos va a ir transformando. Tener esperanza en la vida eterna con Dios. Vivir con la mirada puesta en la eternidad, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito más allá de este mundo. En medio de las pruebas y dificultades, mantener la esperanza de que Dios nos espera en la vida eterna, lo que nos da fuerza para afrontar los retos de la vida cotidiana con serenidad y fe. Yo les quiero compartir rápido aquí. Cada vez que tengo un día que digo yo, Dios mío, ya no puedo más, le digo, Señor, yo te ofrezco esto por la conversión de todos los que no creen en ti. Te ofrezco mi cansancio, te ofrezco mi fatiga, te ofrezco por la conversión, por ejemplo, de mi hijo, te ofrezco por las almas del purgatorio. Entonces tiene otro sentido mi cansancio. Se transforma. ¿Por qué? Porque yo ya lo hago con la mirada puesta en Dios. Porque es que, sí, yo estoy cansada hoy aquí, ya no quiero saber más, pero ¿por qué lo voy a hacer? Le tengo que encontrar un sentido. Y es ahí donde hay una transformación en mí. Y es un ánimo que digo, ok, por las almas del purgatorio, y cada día es distinto. Y como dirían los alcohólicos anónimos, un día a la vez. Y así me voy.
Y eso ha ayudado a poner mi mirada en Dios. Y una de las cosas que oí en algún momento, todos debemos buscar la santidad. Y cada uno de estos procesos difíciles que podamos vivir en nuestra vida nos acercan un poquito más a esa santidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que muchas de las dificultades que podemos atravesar en nuestro día a día tienen un propósito para mi vida, en mi conversión. ¿Sí? Este, hermanos, es el punto más importante. El pagano bautizado no piensa en el más allá, ni le interesa, vive su hoy. Hoy tengo para comer y hoy me interesa. Los que están cerca de Jesús, los santos, vivían anhelando eso. ¿Sí? Todo el que está cerca de Dios quiere la vida eterna. Muchos ahora ya no creen en la vida eterna. O sea, es más, se andan viendo cómo se rejuvenecen y no saben que algún día se van a morir. Para no morirse. Algún día, ¿alguno de ustedes piensa o cree que nunca se va a morir? Pues yo les tengo una mala noticia. Para mí es buena. Crean o no en Cristo, se van a morir. Es lo único seguro que tienen, de verdad. Pero si vivimos pensando en que vamos a ir allá, ya todo está resuelto. Por eso rezamos a veces, en este valle de lágrimas, que vivimos aquí, pero es un valle de lágrimas, porque tenemos clavos por todos lados, pero ahí ya no los vamos a tener. Ahí vamos a ser felices. Y ahí está puesta nuestra fe, decía San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Y qué significa eso? La vida eterna. Y yo le decía a mi hijo, en una de esas tantas charlas que hemos tenido, yo le decía, no puedes vivir pensando solo en el hoy, porque no sabes si vas a amanecer mañana, pero sí puedes pensar en que si vivís para Cristo, vivís para la eternidad con Él. O sea, aquí puedes pasarte 30 años feliz, living la vida loca y qué sé yo, hasta que te den las fuerzas y te lleven. Pero allá, o te salvas para la eternidad, y no les gusta a la gente que se los diga, pero o te condenas para la eternidad. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, ¿ustedes qué quieren? ¿Verdad? Y el Papa nos está llamando este año con el Jubileo de la Esperanza a que pongamos nuestra mirada allá. El que persevere hasta el final, Ese se salvará. Bueno, vamos a terminar entonces. Al fin terminamos. Yo creo que por la hora, ¿qué hora es? Ah, sí, todavía tenemos el tiempo. Vamos a hacer este tallercito. Vamos a... Sí, mira, va. No se ve. A ver, lee. Mi vida refleja lo que profeso en mi fe diaria. Es decir, mis acciones, mis pensamientos y decisiones están alineados con lo que creo como cristiano. Y la otra es, ¿soy consciente de que como cristiano soy un testigo del Evangelio en todo momento? En mis relaciones, en mi entorno, ¿reflejo el amor y la misericordia de Dios o vivo de manera contraria a los principios cristianos? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a dividir en grupos, ¿sí? Vamos a ver cuántos matrimonios hay. 1, 2, 3, 4. Hay como 17 o 18 matrimonios. 9, 10, 11, 12, 13. Va. Vamos a dividirnos en 3 grupos y vamos a compartir estas preguntas, ¿sí? Entonces, si quieren vamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Ustedes son 2. 3. 1. Tú te vas a unir con nosotros. Ajá. Y ustedes son 2. Y 3. Unimos nosotros. Ahí está. Los que vienen solitos, Eve. Raiza. Nos vamos a unir nosotros aquí. Entonces los unos se juntan, los 2, los 3, por favor. Sí.